Bien, está con nosotros Rodney Verdesoto. Me imagino que tienes muchas anécdotas de tu vida y de tu recorrido, porque de la información que tuve y que tú mismo me mandaste, me doy cuenta que has sido tu nombre de determinaciones. Sí, Es decir, como que has tomado opciones en tu vida y has sido firme. Eso es lo que me transmitiste. Y en algún punto de la historia, si tú no te sentías satisfecho o cómodo en un lugar, simplemente tomabas otro rumbo. ¿Cuáles han sido estas decisiones en tu vida hasta llegar al éxito que tú has llegado? bueno, primero he tenido una guía muy buena que fue la directora de la Metro, ¿Quién es la directora? ¿Quién Giovanna fue? Bocelli. Deberías saludarle, claro. Ella Sí, Giovanna te ayudó en Bocelli, ayudó en tu destino, ¿no? totalmente. Giovanna es la que o sea, minutos con ella conversando y me daba la vuelta a las cosas y me decía, lánzate, no tengas miedo, dale, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No te vas a morir, listo, adelante. Te daba la Y veña, así la bendición. sí, y ya sentía, claro, la directora de la Metro, entonces ya era suficiente para mí. Además que en el proceso de estudiar en la Metro siempre me llenó de muchas cosas, o sea, aprendí muchísimo de ella, trabajé también para ella. Pasó algo tan increíble como que dibujé para ella más de un año y medio y estaba encantada con mi trabajo y asumí que por eso me iba a ayudar un poco en la materia que ella me enseñaba, que era ergonomía, recuerdo. Y me dejó un nivel en ergonomía porque no me alcanzaban las horas para hacer sus trabajos e ir a todas las clases. Entonces falté 4 clases y a las 3 de la fuera y me dijo, qué pena Rodney, esto es una cosa, esto es otra, aprende que si tú aceptas el reto tienes que hacer todo a la vez. Y fue una lección que la tengo hasta ahora. Y ahora pues asumo eso fuerte en que tengo varios clientes y me entrego 100% para ellos, o sea, sin horario. Entonces, creo que lo que me hizo un poco tomar la vida de esta manera son cosas que fui pasando en el proceso. Viví en España hace muchos años, en el año 91, en un año muy especial, porque entre el 91 y 92, primero teníamos de presidente a Rodrigo Borja, y fue un personaje muy reconocido en Europa. Fue inclusive, le entregaron, estuve en Madrid cuando le entregó un premio a la universidad, donde ya no recuerdo, pero le dieron un premio honoris causa, con razones muy sólidas de por qué. En ese mismo año 92, Andrés Gómez ganó el Roland Garros de París. Yo O sea, estuve en París, era una o sea, cosa Ecuador increíble. estaba sonando por Sí. cosas Pues cuando positivas. decías soy ecuatoriano, era wow, juegas tenis, eres esto, o sea, era una cosa fuerte. Entonces, claro, uno sentía que tenía que ser un personaje que hacía bien las cosas por esto. Y para completar, entré a trabajar en un bar y el dueño del bar, Un bar de tapas. en un bar de tapas, que fue genial para ¿En conocer dónde? a ¿En la qué gente en parte? Zaragoza, que Ah, mis ya. tíos viven allá, entonces entré a trabajar en un bar de tapas, pero el dueño me contrató porque él tenía los conocimientos de que al ser ecuatoriano era medio guerrillero, o sea, latino, que acá nos defendíamos con armas y de todo. Entonces me contrató porque necesitaba a alguien que ayude a defender el bar. Y yo en la O vida sea, había tocado un te agarró arma. de matón. Me agarró de matón. Fue ¡Qué por... fama! O sea, qué Claro, poco conocimiento del señor. total, cero, no ¡Qué tenía nada. No, de prejuicioso! ahí es unas cosas que gracias a él decidí que una de las cosas que hago en mi vida y las hago mucho es comunicar qué es del Ecuador. Me encanta, me apasiona contar, llevar a pasear a la gente. Fue él el culpable de esto porque él tenía una ignorancia total del país. Y claro, como vio que yo no sabía nada de esto, al final me metió con un profesor de artes marciales, un señor mayor muy viejito, quien O sea, cuando a me lo que vio, vinimos. a lo que venimos, O sea, directo, que a directo. defender. Sí. Pero lo increíble fue que llegué donde este señor me quedó viendo, se fue el dueño del bar y me dijo, tú tienes un aura grandísimo sin explotar. ¿Sabes qué es el Tai Chi? Y yo nunca había oído el Tai Chi y me metió en el mundo del Tai Chi. Y O durante el sea, que tú tiempo has que estuve tenido suerte allá, de encontrarte con esta especie de angelitos que te van guiando y te van sí, ayudando. sí, ahora, esto de suerte tiene una mezcla, creo que es de energía, que en el tiempo se te va dando, y si tienes la suerte de tener un carácter que es muy abierto y todo, pues es más fácil que te llegue, ¿no? Por eso hay gente a la que le asaltan, le chocan y le sigue pasando lo mismo y lo mismo, porque tiene algo que hay que romper, hay que cambiar en eso. Ahora ya aprendí mucho de eso, ahora es un tema que me apasiona, este tema de la energía. Entonces, a través del Tai Chi, empecé a encontrar maneras de canalizar la energía de otra forma, a absorber los problemas de la gente que necesita que yo le ayude y botarlos y ayudarles a resolver esas cosas. Y aplicar eso también en el diseño. Y al darme cuenta que no hay límites.
que definitivamente no hay límites. Están aquí. Están en la cabeza. Y O yo, te instauran otras personas y claro, tú les crees. sí. Les crees. Te, te instauro a la familia, a los amigos. Pero es grave porque todo, ¿no? hay gente que tiene instaurado desde la infancia. Totalmente. ¿Y cómo te das cuenta que realmente no te pertenece esa idea negativa o ese bloqueo que no es tuyo, sino que es de tu mamá? Lamentablemente, tu papá? La mayoría no se sale de eso y vive toda la vida con eso. Yo trato siempre a la gente que me rodea de lavarles el cerebro y limpiarles toda esta basura. Que ahora entiendo cómo les ayudabas también a los artistas. Por supuesto. Claro. Mi razón justo de entrar con Mariela fue que yo vi que necesitaba una limpieza. ¿Cómo le ayudaste a Mariela? A Mariela le ayudé primero, la conocí. Qué chica tan talentosa, a mí me encanta. Increíble. Tiene una voz. Que la ayudé primero haciéndole entender lo que realmente era. ¿Y qué era? Se sentía, según tú, ¿qué pues, era? Un personaje con una visión increíble, con un talento en la poesía, la música, que eso lo tiene adentro, pero lo tenía con traumas, con miedos, con temores que no le permitían sacarlo a la luz. Obviamente no soy solo yo ahí influenciaron muchas personas. Yo puse mi grano de arena en primero en sacarle todas esas cosas que tenía dentro, en darle fuerza y valor. Pulirle y sacarle brillo. En que su imagen no es que debía transformarse en otro personaje, sino que las cosas buenas debía explayarlas a todos, que la gente se dé cuenta de lo que tiene. Y obviamente con eso convertirlo en algo profesional, que ahí está tal vez el problema grave que yo vi mucho en la música, que no importa que tengas mucho talento, si no lo haces profesionalmente, si no se vuelve en algo consciente, que no es un hobby, sino que es algo que tienes que seguir, unas reglas, un montón de parámetros, cosas que no te agradan en el camino, pero que si no las haces no llegas a resultados. Entonces creo que ese trabajo con ella fue muy rico de lado y lado. A mí también me inspira todo lo que es música y los artistas, me encantan. Esa vida bohemia, desde el buen sentido llevada, también es algo que me gustó mucho y creativamente me ayudó muchísimo a crecer. Bueno, entonces te has vuelto en un apasionado de mostrar quiénes somos como ecuatorianos, cómo es este país. Y luego, bueno, yo te decía que tú tomaste decisiones en tu vida. En algún momento quisiste Italia, pero algo se truncó. No, más bien aquí pasó algo increíble. Pero tú tomaste la decisión de irte, ¿no es cierto? Sí, aquí lo pero que algo pasó, o sea, sí, pasó no me dices muy bien qué es, pero yo leí. Es verdad, lo que sucedió fue que, estando en ATU, hicimos una exposición de arte, 3 amigos diseñadores, y yo diseñé una silla, la silla Miró. Esta silla generó un revuelo en A ver, para quienes no sepan, ¿quién es Miró? Pues Joan Miró para mí es tal vez el segundo personaje que más ha influenciado en mi vida, desde el lado cultural, educación y todo, un artista español espectacular, que tenía dentro de muchas cosas, tal vez el que a mí más me gustaba, el que se inspiraba en los arlequines, en las fiestas populares de los pueblos, muy parecidas a las nuestras, a los curquines. Pero también Picasso también era muy... Pero hay una diferencia, ¿no? Pero muy inspirado también en esos arlequines. Total, claro. Miró más aterrizado, más una persona más normal, digamos. Picasso es mi personaje número 1. Ya me imaginaba que ibas por ahí. Entonces era muy bueno porque el uno era como más del blanco, el otro más del negro, pero Miró más agresivo en el color, más agresivo en los rasgos, más fuerte. Más determinante. Más determinante. Y yo, una cosa que me movió mucho hasta el colegio y creo que al inicio de la universidad es la timidez. Y esta era una manera de botar mi timidez. ¿Tú eres tímido? Ya menos, ya muchísimo menos. Pero sí, todavía tengo, porque eso está dentro, ¿no? Claro que está dentro. Yo también soy tímida. Pero ya he votado. ¿Sí? A mí nadie me cree, pero yo sí tengo mis momentos antisociales. Pues quienes te conocen claro, se dan cuenta. O sea, yo sí tengo, hay momentos en los que... Sí, uno se da cuenta. Ajá, ahí. claro. Pero claro, esto me ayudaba mucho. Miró me ayudaba a expresar. Y la silla Miró se convirtió en una silla grito. preciosa. Como estamos haciendo, a ver, aquí estamos poniendo una cámara para el YouTube. Pero bueno, ustedes pueden entrar a su página que es rodneyverdesoto.com.es. Sí. Tiene muchas cosas, ¿no? Primero, fue mi primer grito a yo no quiero diseñar lo mismo que los demás. Y ese era un problema que tenía en Atu. O sea, Atu era divino, pero claro, tenías que diseñar... Es que sí hemos trabajado con las reglas. No, adoro. Es más, mi segunda persona que me ha guiado en la vida es Esteban Ángel. O sea, un papá, definitivamente un personaje increíble. Pero tú querías hacer algo distinto y yo eso es parte del amor hacia un padre, digamos. Sí. Es siempre revelarte al padre o a la madre, decir yo no soy tú. Y hay una cosa importante ahí, siempre con los antecedentes de tener una familia donde mi padre fue un personaje fuerte, fue periodista, fue político,
pero de los que no De se los dejaba por aguerridos. nada, de los que si le llevaban preso, pues iba preso. Le tenían mucho miedo por ser demasiado impecable y muy, muy limpio y muy recto en todo. Mi madre, profesora de literatura toda la vida, entonces era que nos organizó toda la parte intelectual, entonces tenía todos esos bagajes de cosas que las tenía, que eran, sentía parte de mí, pero no me atreví a expresar. El diseño me permitió eso. Y la silla miró, me dio esa oportunidad de presentar algo que rompa los esquemas, que me había inspirado porque en el año, cuando vivía en Europa, estuve en el Museo de Ginebra, donde está el cuadro de la silla, porque este es un cuadro que se llama Perry, personaje ante el sol. Me cayó un aguacero, me bañé y Entraste el ahí guardia me a hizo escampar. sentarme a escampar ahí y lo vi horas al cuadro. Y el cuadro digo, wow, esto está expresando todo lo que quiera. Entonces hice la silla. Cuando la silla fue escogida para llevársela a la feria de Milán, yo fui a hablar con el dueño de Beato y me dijo, la silla se va, pero tú no. Tú no. Y tenía sus razones lógicas de que no debía ir porque sabía que después de eso yo no volvía. Por suerte me fui a quejar donde Giovanna Bocelli. Y Así, Giovanna, usted no tiene permiso. exactamente, y Giovanna en 5 minutos me dijo, renuncia, no tengo plata, vende el auto. O sea, ¿Qué realmente más? quieres cumplir un sueño, claro. Jale, Es que las oportunidades, así. si no las agarras, adiós. Ajá. Y renuncié, vendí el carro y esto fue el lunes que conversé con ella, el viernes estaba en Milán. Y la silla fue escogida entre los mejores objetos de la feria y de pronto se me abrió un mundo tan grande y pude conversar con diseñadores como Philip Stark, Pascual Salvador, un señor que lo traje después acá al Ecuador, y algunos diseñadores famosos, y cuando conversé con ellos me di cuenta que éramos lo mismo, sino que ellos no tenían miedo y yo tenía los miedos que me Bueno, habían dime qué ser inculcado, humano no tiene por miedo. supuesto. Otra Pero cosa ya es habían que pasado, con ¿no? el tiempo vayamos superando esos miedos o Exacto. que los vayamos camuflando y disimulando. Claro, ellos ya han pasado, ya habían pasado Porque yo esa creo que etapa, todos ¿no? seguimos Es teniendo verdad. nuestro... eso es inherente al ser humano, ¿no es cierto? Pues ahí los perdí. Temores, yo qué sé. Claro. Y después de, sobre todo en la entrevista con Philip Stark, en donde más me preguntó él, porque él no estaba apasionado con el Ecuador que no conocía, dije, no, se acabó. Yo regreso al Ecuador y de aquí en adelante mi vida va a estar regida por tomar decisiones Qué drásticas, por bien. lograr las cosas sin miedo, Todo sin lo que tú límites. dices es inspirador. Es que funciona y te das cuenta que funciona, sí. Mira, acaba de mandar un saludo para ti, Alfredo Mancheno. Dice lo siguiente. Saludos a Rodney, mi admiración y respeto por su excelente trabajo y talento. Muchas gracias. Y también es Mónica Sánchez, dice que chévere entrevista a este súper diseñador Rodney, fue mi profesor en la UDLA y nos abrió el mundo al diseño y la identidad. Soy Mónica Sánchez, primera promoción de egresados de arquitectura interior de la UDLA. Una cosa, y gracias Mónica, no solo primera promoción, fue la culpable de que yo sea profesor de diseño. Sí. Oye, qué Siempre lindo. la voy a recordar. Es una linda chica, yo también la conozco, pero realmente es dejar esa estela de amor, de cariño, es importante para los alumnos, para quienes hemos pasado por las aulas universitarias del Claro, colegio. sí. Es muy importante. Yo también tengo algunos profesores a los que quiero, a otros que no recuerdo con tanto afecto. Claro. Ay, no. Ese es otro capítulo de la historia. Hasta me dan ganas de decir el nombre del profesor. Pero bueno, o sea, hay gente que no tiene tacto. Sí. Yo recuerdo que no está para cuando eso. mi madre estaba con un cáncer terminal, el tipo se portaba mal. Oye, sabiendo que mi papá ya había ido a hablar, a decirle que... cosas tonterías, pero bueno. Y hay gente a la vez que tú dices, Dios mío, qué bueno haber conocido a esta gente que te inspiró y que yo diría que en mi caso ha sido la mayoría. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te pueden contactar todas estas personas que nos están escuchando, que son oyentes de este programa y que, al igual que yo, están teniendo el gusto de conocerme? Muchas gracias, Michelle. Bueno, yo tengo una oficina de diseño, tengo un equipo de trabajo genial, o sea, maestros con la misma mentalidad mía, maestros que sonríen todo el día, que son alegres, no discutimos, no peleamos, está prohibido en mi oficina eso. Pero cuando hay un inconveniente también hay que calentarse. Pero ya entendieron. De cuando en cuando. Sabes que no, eso es lo más increíble, que creo que lo mejor de nuestro trabajo no está en que pueda yo hacer diseños diferentes o cosas por el estilo, no, está en que trabajamos por pasión, disfrutamos todos, nos llevamos de igual a igual entre todos, no hay peleas, no existen las discusiones entre nosotros, porque la verdad... O sea que tú tienes un matrimonio maravilloso. Sí, tengo una mujer que... Claro, porque si tienes todas estas herramientas... Porque aguantar a un artista es bien difícil y ella tiene todo eso. O sea, gracias a ella puedo hacer esto. No, otra mujer no aguantaría el
de que yo me dedique 20 horas, 18 horas. Pero tú le sábado, apoyas a ella, domingo. ¿no? Claro que sí. Ahora estoy es más convenciéndole que nos abramos este año un almacén de muebles. Bueno, me han pedido mucho los clientes que abra y quiero hacerlo con ella y que ella lo maneje. ¿Cómo Pues se es llama tu diseñadora. esposa? Jimena Londoño es diseñadora colombiana. Ah, Además también es muy motivante, ¿no? Porque es- son otro ritmo. yo sí que tienen admiro a otro la ritmo. gente colombiana. Sí, Tenemos mucho que aprender de por los supuesto, colombianos. claro. O sea, vamos a dejar a un lado, yo sé que somos muy buenos los ecuatorianos, pero hay cosas que todavía nos faltan con servicio al cliente, la amabilidad. Y Total. eso creo que hay que Ese es aprender de uno los los colombianos. detalles. Le guste, yo sé que hay excepciones en Claro, Ecuador, claro. pero generalmente son excepciones. Sí, y tal vez ese es el plus de mi oficina, Lamentablemente. el Ajá. servicio al cliente. Yo me esmero, me apasiono con los clientes, llego a una relación de cariño, pero por años es difícil que se rompa ya una relación después de trabajo. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues yo tengo mi oficina en Torre Boreal, que es en la Plaza Artigas, pero es muy fácil ubicarme a través de mi celular, que es el 098-027-8369, o a través del Facebook, tal vez que es ahora el medio con el que más nos movemos. Inclusive en el Facebook tengo publicados y siempre estoy poniendo los trabajos que estoy haciendo todo el tiempo. Y también a través del Facebook me gusta mucho ayudar a los chicos que estudian diseño a que encuentren carreras de diseño o a guiarles por dónde ir. Ya dejé de dar clases, lamentablemente hace un año por el tiempo, pero trato un poco de apoyarles a que se metan en la carrera que les gusta, ¿no? En este tema tan apasionado que es crear. Bueno, para mí ha sido un gusto conocerte desde otro plano, Muchas gracias, porque Diana. había estado en contacto contigo justamente por estos artistas ecuatorianos. Decirte que me alegra mucho encontrar gente así que inspira en el Ecuador y felicitaciones siempre. Muchas gracias, Michelle. También para mí es encantador estar contigo aquí.